Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un autor muy importante del romanticismo, el cual se llama Ambrose Bierce, Bierce, más conocido como Ambrose Bierce. Él nace en 1842 y muere aproximadamente en 1914. Fue soldado, periodista, satírico, escritor de relatos y misántropo desaparecido en circunstancias misteriosas, por lo cual no se reconoce la fecha clara de su muerte. Se inscribe con todo merecimiento en lo que algunos críticos consideran una corriente del pesimismo del pensamiento y la literatura americana. Su infancia, que transcurrió en el seno de una modesta familia rural calvinista, y su juventud como romántico voluntario en la Guerra Civil Americana, en cuyos horrores y sangre chapoteó hasta caer malherido, marcaron definitivamente su carácter y construyeron una fuente inagotable de la que se nutren muchos de sus relatos siniestros. Tras abandonar el ejército en 1866, se instala en San Francisco, donde comienza a colaborar en diversos diarios, sobre todo en el New Letters y el Argonauta. De este modo, inicia su larga e irregular carrera del periodismo. El día de Navidad de 1871 se casa con la hija de un rico minero, Molly Day, y en marzo del año siguiente, financiado por su suegro, se traslada a Inglaterra. Su corta estancia de 3 años le brinda el periodo más feliz y próspero de su vida. Su porte elegante y su ingenio fascinan a los ingleses, y enseguida se convierte en un activo periodista y editor. En este corto intervalo de felicidad, Bierce no pierde el tiempo y publica constantemente. Ahí tiene 2 hijos, dejando a su mujer embarazada del tercero. En 1875, en parte y paradójicamente, como consecuencia de tanta fertilidad, su mujer, agobiada por la carga familiar, decide regresar a California. 5 meses después, Bierce se ve obligado a abandonar la tierra prometida y regresar a América para reunirse con su familia. Su humor amargo y mordaz se ha agudizado y comienza a publicar en El Argonauta una serie de definiciones satíricas que más tarde reuniría en su famoso Diccionario del Diablo. Tras un intento fallido por hacer carrera en el territorio de Dakota como agente de una compañía extractora de oro, cuyo director acabó dando con sus huesos en la prisión de Sing Sing, acusado de estafa y corrupción. Bierce regresa de nuevo a San Francisco y en 1877 se convierte en director asociado del Argonauta y posteriormente en el director del WASP. En 1887, el joven William Randolph, que con el tiempo llegaría a ser uno de los grandes magnates de la prensa americana, adquiere el San Francisco Examiner y ofrece a Bierce un atractivo salario para que escriba en él. Encuentra en esta tribuna el lugar idóneo desde el que impartir su desprecio tanto hacia los ladinos políticos y magnates locales y nacionales como hacia los poetastros y ambiciosos escritores de segunda fila. Desde este mirador implacable, Bierce se afianza como el árbitro literario de la costa oeste. Pero este periodo de haces que le entran al personaje público no producen dividendos en su vida privada, que atraviesa una mala racha. Su salud se resiente, pues tiene un asma crónico que le obliga a abandonar la ciudad y residir constantemente en solitarios hoteles perdidos en las montañas. Su mujer le abandona, ofendida por una sospecha de infidelidad que él descubre gracias a una serie de cartas que le envían a ella un admirador. Bierce afronta con entereza estas tragedias
y de 1888 a 1891 escribe los relatos que le harán pasar a la historia de la literatura americana. En 1897 se traslada a Washington, D.C., donde trabaja como corresponsal de los diarios de Hearst. En esta ciudad pondrá fin a su carrera periodística y en 1906 aparece El vocabulario del cínico, que más tarde se titularía El diccionario del diablo. Los últimos años de su vida los dedicó a preparar con esmero, recopilar, revisar, editar y corregir sus obras completas. Culminada esta labor exhaustiva y agotadora, Bierce cierra su libro. Entonces, y solo entonces, a sus 70 años, agobiado por el asma y hastiado de la vida, inicia un viaje al pasado del que no regresará. Con la calma que caracteriza al que ha tomado una decisión irrevocable, recorre en solitario los campos de batalla de su juventud, los lugares ahora plácidos en los que su joven espíritu romántico había recibido, como un mazazo, las impresiones de tantas atrocidades como genera una guerra, en las cuales participó constantemente. Cumplida esta visita ritual, obtiene una acreditación para viajar a México, que se encuentra en plena revolución. A finales de 1913, no se conoce la fecha con exactitud, pasa la frontera. El día de Nochebuena de ese mismo año envía 2 telegramas que constituyen su canto de cisne, como el último eco de una voz que se pierde en una cima desconocida y misteriosa. Nunca más se supo acerca de su suerte. La fecha de su muerte, por lo tanto, se desconoce y se dice que probablemente fue en 1914.